Entonces en labio más en hombres, en lengua más en mujeres. Labio, lengua, piso, carrillo. ¿Y qué características tienen histológicamente? Histológicamente, pregunta de examen, los cánceres de la cavidad oral son cánceres bien diferenciados, 95% epidermoides. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los cánceres, de 100 personas que operamos con cáncer de cavidad oral, es decir, la que infiltra el epitelio, eso les hablé, el epitelio, acá estamos, epitelio, puede haber un cáncer que está en la submucosa, como el carcinoma adenoquístico, el adenocarcinoma de glándula cerebral menor, y que nace acá y compromete el epitelio, destruye el epitelio. Pero al final el primario no es en el epitelio, sino en la mucosa. ¿Qué porcentaje ocupa? 1.5%, 2%. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes es los grandes porcentajes, lo que van a ver en su vida común como médicos generales, hasta que fueron especialistas, es en el mayor porcentaje el cáncer de modo. Y de modo general son bien diferenciados. Les dije que en la parte de adelante son más diferenciados y en la parte posterior son menos diferenciados. Surgen de displasias preexistentes. Ustedes ya saben que es displasia, si no lo saben, pues estudienlo hoy en la noche para que no se olviden más. Y que la displasia es un término histológico, que lo da el patólogo, ustedes no, nosotros no, clínicamente no. Pero sí damos el término de leucoplasia. Es un término médico, clínico, pero pueden ser ustedes o yo. Pero yo no puedo decir de que este paciente al ojo tiene displasia. Lo que yo sí puedo decir al ojo es que este paciente tiene cáncer, porque tengo experiencia, como de 20 años de estudiante, ¿no? Pero ustedes no pueden. Basado en una connotación o un alcance estadístico, puedo decir que tiene displasia. Pero lo que sí puedo decir es que la leucoplasia tiene un porcentaje de convertirse en cáncer en un 8 o hasta el 25%. Aprendan ustedes que el 30% de las lesiones blancas se pueden convertir en displasia. Por eso dice, se originan en displasias. Entonces, si tenemos una mancha blanca en la boca, chiquita o grande, tenemos que pensar que se puede convertir en cáncer, que esa es una leucoplasia. Que infiltran localmente, claro, no son como los benignos que se quedan acá como los nódulos urogenitales, estos van para arriba y para abajo. Ven este señor, este paciente acá, el tumor que le sale por acá, por el encía, acá por el paladar y ha dañado el hueso. Ese tumor, ese paciente tenía 50 años, 53 años, 55, no me acuerdo, lo operé hace muchos años. Y es un paciente que trabaja en una universidad, es un administrativo. Ni siquiera es un obrero, un agente culta, que es jardinero, que hacía en las calles, que no sabe leer, ¿no? Pero fue tratado por médicos generales y el tumor empezó así en los 2 últimos meses. Llega un momento en que el cáncer se dispara, entra en una fase de reproducción logarítmica. Al comienzo puede estar lento. Acá tenemos una mujer joven, pero tiene 17 años. Esta chica también después se puso a estudiar medicina. Acá tiene 17 años. Tiene un cáncer de labio. Esta viejita tiene 70 años y tiene un cáncer de lengua y de piso de boca por el lado. Este hombre tiene 65 años y tiene un cáncer de ¿dónde? De la comisura. Bueno, mi foto es bien clara, pero parece que el productor o la luz, bueno, algo se ve. Vemos la frente que es un poco amarilla, la foto no es así, acá un poco blanca, acá un poco blanca, el labio está rojo e hinchado, está flogótico, y aquí vemos que está enrojecido. Algo enrojecido se ve acá. Es una flogosis. Digo, ¿es una flogosis? ¿Qué es flogosis? Si yo me raspo con un clavo, ahora se me pone rojo para la noche, para la mañana, yo amanezco, me lo lavo y amanece rojo, un halo rojo. Ahí está el corte de la piel con el clavo y está rojo. Para pasar mañana, no tomo ningún medicamento, pero está rojo y me duele.
¿Hay infección? Pregunto. No, no puede haber infección. Apréndame bien. La infección, yo me porto ahorita, no puede haber infección para mañana. Tienen un tiempo de vida media de reproducirse, lo que no menos de 5 días. Nunca hay infección en esos días. Las heridas se infectan a partir del 5.º día. Por eso el 5.º día se llama el día de las infecciones en cirugía. Ya, este rojo está hinchado, es una trobosis. La trobosis, hay un área caliente, porque hay vasodilatación, hay tumefación, está hinchado, hay hiperémico, doloroso. Eso es trobosis. Pero este señor está rojo, pero no le duele, no está caliente. Entonces no es trobosis. Es permeación linfática tumoral. Es decir, que el cáncer no solo está acá, sino está por acá, en la piel. Todo esto es tumor canceroso en la piel. Entonces, como les digo yo, estos son muy agresivos, muy avanzados. Prácticamente ningún cirujano de cabeza y cuello, yo no voy a llegar a operarlo, se anima a operarlo. Dice, no, que vaya a radioterapia, quimioterapia. Doctor, ¿y también se comporta disminuyendo el peso al paciente? ¿Oigo? ¿También se comporta disminuyendo el peso al paciente? ¿Disminuyendo el peso? No. Claro, porque no se alimenta bien, deja de comer la misma cantidad porque le duele, sangra. Pero tiene apetito el paciente. Tiene hambre. Un cáncer de estómago es diferente. En el cáncer gástrico el apetito, por pérdida de vitamina B12, el paciente no tiene mucho hambre, está deprimido, está preocupado, no tiene hambre. Pero aquí no, tiene hambre. No es muy gordo. Bueno, ¿qué tipo de cáncer tiene esta chica? ¿Qué dice ahí? A ver uno del final. ¿Por qué se ha sentado tan atrás y no aquí adelante? ¿Qué dices, alumno? Alumno del final, ¿cómo te llamas? Ya. ¿Qué tipo de cáncer tiene? Mira, ahí está el título. ¿Ah? La mujer de 17 años, Es un sarcoma. ¿El sarcoma está incluido en los cánceres epidermoides? No es motivo de la clase. Está dentro del 1% que les digo. La mayor cantidad de cáncer son de 95% epidermoides, dependiente de la mucosa. Y eso ya no necesitan estudiarlo mucho, métanse en la cabeza para siempre, no para el examen. Los sarcomas son menos frecuentes. Esta chica, ¿por qué tiene ese sarcoma? El sarcoma, por definición, es un cáncer de los tejidos. ¿Tienen otra clase acá? No. En este caso, la chica tiene un tumor de los tejidos de sostén. Los sarcomas se definen como tumores de los tejidos de sostén. ¿Cuáles son? El músculo, los vasos, los huesos, los cartílagos. El cartílago, otro sarcoma. El hueso, otro sarcoma. El músculo, miosarcoma. Rhabdomio. Diferente del cáncer epidermoide que estamos viendo. No está contemplado su sílabo porque no es frecuente, ya hasta eso lo mandan a los especialistas. Eso ya lo dije, que la epidemiología es 30%, XXX 6%, también ya lo dije. Aquí hay unas tasas que es bueno de que ustedes lo revisen y vean si tiene un nexo con estas en la actualidad, pero están dadas por número poblacional por países. Vemos ahí que Francia y la India tienen mucha tasa alta de cáncer de cavidad oral. Tasas específicas o selectivas, 15.000, 14.000 por 100.000 habitantes. Algo tiene que ver con su comportamiento, con su dieta. Es probable que las altas tasas de cáncer de cavidad oral que tiene Francia esté causado por los hábitos de alimentación de carnes ahumadas.
Las carnes ahumadas y el jamón ahumado tienen para su conservación sustancias nitrogenadas tipo nitrosaminas. Y las nitrosaminas es el mismo componente del cigarro, del cigarrillo. Ustedes saben que 20 cigarros durante 20 años es más o menos casi fijo, aparte de tener una conmutación genética para hacer cáncer en alguna parte del tracto aerodigestivo superior. Entonces ellos tienen bastante cáncer. ¿Y conoce Francia? ¿Ustedes? ¿Ninguna? Vayan pues ahora en maldición. Bueno, yo estuve unos 20 días en París y la gente consume mucho jamón y vino. En todos los sitios hay su piel de jamón ahumado, con cuchillas sobrantes, no hay pan francés, uno come, es muy agradable, rica la carne y con vino tinto seco. Y es una costumbre humana, ¿no? Pero tiene estas tasas, ¿no? En la India no comen carne, no respetan mucho a la vaca, solo le toman la leche. Al toro ni lo matan, porque por el toro la vaca tiene leche, ¿o no? ¿No? Si le quitamos parejas, no procrea la vaca. Entonces ellos no comen carne, pero tienen también tasas altas de cáncer de cavidad oral. 15.7, casi 16 por 100.000 habitantes. En la India tienen una costumbre también en su dieta de consumir mucho, la gente joven, esta nuez de Betel como un chicle que se llama areca. La areca se ha demostrado que produce una fibrosis submucosa. Aquí donde dice factores genéticos, como factor en la etiología del cáncer de cavidad oral, se refiere al comportamiento de los genes. Ustedes saben ya a esta altura que tenemos genes oncoprotectores como ¿cuál? Como el P53. ¿Qué otro? Ya, ahorita lo van a ver. Ya, esos los genes oncoprotectores, que son el P53, el RB, genes que protegen, pero también tenemos protooncogenes, que están en las carnes de trigo, en fin, son activados por las dietas, tienen que ver con eso. La radiación ionizante se refiere para el cáncer de cavidad oral. El tabaco contiene nitrosaminas. El alcohol deteriora la mucosa. La irritación crónica de una plancha, de una prótesis, se considera como un factor de riesgo. Dietas inadecuadas, la de la India. O la de comer alimentos muy calientes. ¿Cuál? Comida chatarra. Infecciones, la del virus del PVH. ¿Y cuáles serían las dietas adecuadas? Genes oncosupresores como el gen P53, el RB y el gen de crecimiento superficial como esto. Tiene que ver con los factores genéticos. Son todo un tema bastante largo para que ustedes se recreen estudiando y tengan y vean qué relación hay con el cáncer de la boca. La radiación ionizante, 30% de pacientes que tienen cáncer en la boca han sido expuestos al sol. Eso ya lo hemos visto. Las nitrosaminas del tabaco, el alcohol que daña y favorece la penetración de los productos químicos como del tabaco. La nutrición. La nutrición es tema del día, tema actual, hay muchas publicaciones en los libros, en internet, en YouTube, en fin. Pero como médico ustedes deben de saber que si a tu consultorio llega un paciente o una mujer con una anemia muy seria, muy severa, ¿no? De repente ferropénica, porque no come mucha carne, o por pérdida, como una mujer que tiene unas reglas muy abundantes, pierde sangre, la mujer pierde sangre cada mes. Entonces, si es abundante eso, y si además de eso, dice, ¿sabe qué? Tengo fastidio para pasar los alimentos, es decir, tiene odinofagia, tiene linfagia. Entonces piensan ustedes rápidamente o deben pensar de que pueden estar sobre o ante un síndrome de Claverdismo, hemorragia, anemias ferropénicas
más disfagia o dinofagia, tienen que ver esto con la atrofia de la mucosa, desde el esófago, la hipomarín, de la cavidad oral, y que a la larga termina convirtiéndose en cáncer. De repente están bajas las vitaminas, deficiencia de esta vitamina B2, etc. Entonces, una dieta así, para regularlo, tienen que usted nivelar los niveles de hemoglobina, tienen que cambiar de dieta para que le cambie el dolor. Tienen que explicarle bien que no puede dejarse así. Puede que esté de modo crónico 3, 4 o 6 meses. Indica que hay una alteración de la mucosa. Otro modo de dieta, alteración de la submucosa, la gente de la India, que produce fibrosis submucosa, que tiene que ver con eso. Las frutas y vegetales verdes son útiles, son muy buenas. Se recomienda comer 3 o 4 colores de frutas o de hortalizas en los alimentos. Y se recomienda comer apio, ajo, brócoli en la B y cúrcuma en la C. Digamos que se describe los estudios que están haciendo los que se dedican a la bioquímica, a la nutrición en la Universidad de Harvard, están estudiando bastante a la cúrcuma. Dicen que es un alimento anticanceroso, que te evita los cánceres, que te ayuda un montón, que es antiinflamatorio, que te protege el cerebro. La cúrcuma, ese tallito amarillo, ¿lo conocen ustedes? Eso, y también viene en cápsulas, lo venden también en cápsulas. Bueno, serían las dietas que pueden recomendar ustedes a sus pacientes. Los virus, el virus del papiloma humano, tipo 16. La leucoplasia. Esto es útil porque lo tienen que diagnosticar ustedes, mirar bien la boca, y lo podemos ver en una leucoplasia, es una mancha blanca que lo podemos ver en un niño, en una mujer, en un adulto, con una mancha blanca pegada ahí, que puede ser por hongos, por la candidiasis en un niño, puede ser por líquen plano, queratosis, por una reacción adversa medicamentosa, el eritema multiforme, en los fumadores. En fin, pueden verlo en varias de estas patologías o en cáncer. ¿Y cómo definimos la leucoplasia? Como la evidencia clínica de la displasia epitelial premaligna. Esa definición tienen que saberlo para siempre. ¿Y en qué porcentaje la leucoplasia, como yo creo que ya lo dije al comienzo, tiene que ver con la displasia? Más o menos más del 10%, hasta 24% de los casos. Una leucoplasia puede contener displasia, eso lo da el patólogo. Toman una muestra, llega el patólogo y les informa como displasia epitelial. Y un porcentaje, hasta 36 o 40% de las displasias terminan en cáncer. La eritroplasia es un poco peor, es una zona roja, denudada, como que levantaría la mucosa, como que sangra, como que va a salir la sangre, pero no sangra, está totalmente roja, que se llama eritroplasia. De 100 eritroplasias tenemos que 91 de ellas indican displasia grave, cáncer in situ, cáncer integrativo o invasivo. O sea, casi más del 90% de las eritroplasias indican factor de riesgo. Es más riesgoso, más severo que la leucoplasia. El 9% restantes, para ser el 100%, indican una displasia leve o moderada. Eso ya lo dije, el 90-95%. Y acá están los tumores, les dije el menor. Los sarcomas están 2%. Está el labio de la chica que tenía un sarcoma, un angiosarcoma de los vasos. Los linfomas, el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, 2% poquito, pero más es el cáncer escamoso. Por eso es que la clase más se orienta a esto de acá. Y el grado, que se refiere a la histología, 75-80% todos son bien diferenciados. Y este menor porcentaje, pobremente diferenciados a medida que se va hacia atrás en cuanto a la topografía. El cáncer de labio y lengua se descubre tempranamente, son fáciles de operar. El piso de boca, donde el diagnóstico más tardío y difícil de operar. El tratamiento de modo general es quirúrgico con radioterapia complementaria o quimioterapia. Acá tenemos tipo de cáncer de la cavidad oral que le invadió toda la mucosa, el paladar está pasándose al otro lado.
A este señor lo operé hace muchos años y solo pude conservar esta parte del alveolo con esta sola muela, porque todo esto había que sacarle para que quede curado. Que dice abajo, 55 años. Aquí está la resección que incluye el seno maxilar, el piso de la órbita, y aquí está, después de la cirugía, está con los puntos todavía, una cirugía bastante cosmética, bastante estética, que por dentro tiene un relleno de gasa, con un injerto. Acá sacamos un injerto del muslo y le colocamos acá un injerto de piel, y esto queda cubierto para que se pueda poner una prótesis con dientes para que disimule. Los tipos de cáncer en la boca: epidermoide, miren ustedes así, exofítico, crecimiento hacia afuera; fungoide o tipo de hongo que crece acá como un brócoli; y este que es el más severo, infiltrativo, no crece tanto para afuera, sino que está metido en la mucosa, es muy doloroso, va hasta el nervio lingual, va al nervio dentario inferior y compromete el hueso. Síntomas y signos tempranos: generalmente hay la lesión, que uno lo puede ver, algo de dolor leve localizado. Pero esto de acá, los signos tardíos: el paciente lo puede deglutir, y cuando la lengua está fija, significa que ha infiltrado los músculos intrínsecos de la lengua. Está tumoral, no puede movilizar la lengua, el paciente no puede sacar la lengua y no puede abrir la boca. Es algo tardío, que generalmente decimos nosotros, esto es una región congelada, un cuello congelado, y no lo operamos. El TNM, es bueno que lo sepan, se refiere aquí al estadiaje del tumor, la metástasis el N y la metástasis a distancia el M. Tumores en la boca que tienen de 1 centímetro hasta 2 centímetros sin pasar son T1. Tumores en la boca, lengua, cualquier parte del carrillo, que no son más de 4 centímetros, es un T2, acá está el 2 en naranja. Tumores de 3 son los que son mayores de 4 centímetros. Hasta acá son 4 centímetros, 1, 2, 3, 4 centímetros. Los tumores de 3, acá este de 3, miden más de 4 centímetros. Los tumores T4 no necesitan tener más de 4 centímetros, puede ser de 1 centímetro o 2, pero basta que comprometan alguna de estas partes de los tejidos. Por eso que le decía que los tumores de la región retromolar pueden ser de 1 centímetro o medio, pero fácilmente pasan a T4, es decir, tumores graves, porque infiltran el cartílago o el hueso. En cuanto al N, a la metástasis regional en el cuello, se refiere aquí, ¿no?, de que tumores N1 en el cuello N1 son un ganglio de 3 centímetros o menos, ipsilateral a la lesión, N1. El N2, hay N1, N2 y N3. El N2 son conglomerados ganglionales que van hasta 6 centímetros, que puede ser N2A, si es única, del mismo lado de la lesión, ipsilateral, o N2B, si son varios ganglios en el mismo lado de la lesión, y N2C, si tiene en ambos lados o contralateralmente. N3 son masas muy grandes, mayores de 6 centímetros en el cuello, dado por conglomerados ganglionares. Y la metástasis se habla positivo a distancia cuando hay compromiso pulmonar o hepático. Examinar bien, mirar bien. Ustedes tienen que mirar bien la boca, el surco vestibular, viendo, buscando manchitas blancas o rojas, examinando bimanualmente, una mano por encima y otra por debajo. Solicitarle cuando amerita una biopsia con aguja fina o imágenes panorámicas para ver la mandíbula si está comprometida, o una tomografía para ver si compromete parte del esqueleto de la cara. Ordenen biopsia de incisión o de excisión. La de congelación lo hacemos nosotros en sala de operación. Ustedes lo pueden enviar eso. El cáncer del labio son fáciles de diagnosticar. Ahí está el 8%, la comisura del 2%. El hombre es más afectado que la mujer. Son de diagnóstico temprano, pero hay un porcentaje de 10-15% que son de mal pronóstico, muy agresivos, que pueden matar a la persona. Esta viejita tiene un cáncer del labio inferior, la metástasis está acá, ipsilateralmente, el grupo 1B. Aquí está. Si ustedes lo tocan una masa indurada. Acá está la resección, miren la M de Marín, para que despierten.
y la disección de cuello, una supraomoidea que recoge la resección de todo el área linfática. Acá este señor de Huacho tiene, aparentemente si lo vemos así y solo lo miramos, si no lo tocamos, nos vamos a confundir. Van a decir ustedes que tiene una infección de piel, parece un estreptococo, una cosa menicélica, y le van a restar dicloxacilina y algo para el antibiótico, pero no, tienen que tocar. Si tocan ustedes, si no le duele, es un tumor. Y realmente este es un tumor canceroso del labio, miren el espesor, y tenemos que operar, cortar por acá todo esto. Claro que primero es la biopsia. Acá está la operación, se cortaba todo el tumor, y acá está un cierre estético, cosmético. Aquí hay otro cáncer del labio, cáncer epidermoide, todo el labio, y miren ustedes, acá hay una mancha roja, es ¿cómo se llama eso? Permeación linfática tumoral. Entonces el corte tengo que hacer hasta por abajo, hacer punto cogonio, ¿no? Resecar todo y se va a quedar sin labio. Entonces tengo que reconstruir el labio. Acá está reconstruido, el labio lo he reconstruido tomando tejido de la parte interna. Miren, acá se ha recortado acá el surco vestibular y hasta abajo. Esto de acá lo cierro con colgajos de acá adentro y el labio lo reconstruyo con colgajos internos. Y queda así, queda mejor que antes. Otro tipo de cáncer, cáncer verrucoso, de lengua, infiltrativo, es muy doloroso, es muy malo, muy agresivo. Miren ustedes leucoplasia y eritroplasia. Acá eritroplasia y la metástasis acá. Acá también. Leucoplasia del carrillo. De acá toman ustedes una biopsia y les va a salir cáncer infiltrativo, porque este señor ya lo operé, tenía cáncer toda esta parte. Cáncer de labio, este cáncer lo operaron en neoplásicas y cuando vino y yo lo vi tenía esta recurrencia de enfermedad. El cáncer de labio les dije que es fácil de operar, yo les mostré un labio total, ¿no? Aquí este señor no tenía un labio total, pero lo operaron en neoplásicas y venía con una infiltración acá. Pasó 2 o 3 días hasta que se operó y miren cómo la metástasis le está saliendo por acá. O sea, este tipo de cáncer probablemente era muy agresivo en el labio y fue quizá insuficientemente operado. Hasta la resección incluso comprometía el hueso y a veces no tenemos con qué parchar ante el paciente. Cáncer del paladar, miren, todo esto es tumor y hay que resecar todo el paladar. Este de acá tiene 22 años de edad, es un hombre con mucosa indemne. Miren acá, debajo de la mucosa está el tumor. Esto es un carcinoma adenoide quístico, dependiente de glándula salival menor. La chiquita del sarcoma, del angiosarcoma, necesita acá otra cirugía para formarle la comisura. Tumores que vienen de los huesos distintos, que no son de cavidad oral, no confundirse, que vienen del hueso, de otra estructura, ¿no? Pero que se hacen visibles acá por la boca como un iceberg, el resto está metido acá. Miren, está aparentemente prognata, pero el tumor está dentro del hueso, es un ameloblastoma. Más cáncer. El tratamiento es una reconstrucción radical con borde libre, con reconstrucción, con colgajos, con huesos, con material de titanio, placa de reconstrucción, disección de cuello, radioterapia, quimioterapia, y los pacientes pueden vivir, es decir, pueden vivir hasta 5 años, más o menos el 50%. Si opero 100 de ellos, 50 van a vivir a 5 años o van a pasar los 5 años, luego mueren en el trayecto. Si no lo operan, mueren al año y medio o 2 años. Los intervalos de controles es esto que deben de saber, lo que controlar al paciente es operar el primer año, mes por mes, el segundo año de operado cada 2 o 3 meses, así hasta chequearlo cada 6 meses en el 5.º año para darle de alta. ¿En el tratamiento se le va a hacer tanto restricción mínima, radio independiente o
No, con TNM, sino que lo hablo de modo. Un favorcito, puedes ponerme la siguiente clase de infecciones para verlo rápidamente. Ejemplo, si es un cáncer del labio, como este paciente que operé todo el labio y que tiene permeación linfática tumoral, yo le envío a radioterapia, ¿no? Porque no tenía metástasis en el cuello. Si es en todo el labio, tenía que tener la metástasis en el 1A o en el 1B. Como no tiene metástasis en el cuello y ha ido por la linfa en la piel, yo le reseco todo ese plano, lo reconstruyo y el paciente, como no le hago disección de cuello, le doy radioterapia al cuello. Entonces estoy cumpliendo con la norma. El paciente está vivo hasta ahora, tiene 12 años de operado, es un ingeniero. Si no se hubiera operado, se hubiera llenado de metástasis al cuello y a los pulmones, estaría muerto. Las infecciones. Una infección es fácil de tratar cuando una infección es chiquita, que ustedes que están en quinto año de medicina lo saben tratar. Tenemos un granito rojo, tenemos una espinilla que se ha contaminado con un estafilococo en la cara y está roja y tiene una pinta de forúnculo, ¿no? Tiene flebosis, que duele, está hinchado, está rojo, está edematoso. Tiene toda la respuesta de la triple respuesta de Lewis, tiene flebosis. Y te quema, y te puede dar fiebre, o al menos te quemante. Es una infección local. Infección local pequeña. ¿Qué hacemos para curarlo? Si tiene algo de pus, cortamos una navaja, un bisturí, le abrimos y sacamos la pus. Hipócrates dijo, donde veas un absceso, tienes que cortarlo y drenarlo. Estás en el campo, córtalo con un cuchillo de cocina. Estés donde estés, si no lo sanas. Tú le puedes dar 1 kilo de antibióticos y no sanas si no lo drenas. Tienes que aprender a drenar. Son cosas chiquitas que lo puedes curar. Tienes una faringitis, una faringoamigdalitis. Ya sabemos que es porque germen alumno. La amigdalitis generalmente es por estreptococo. Estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿no? El segundo germen, el Haemophilus influenza. Aquí en Lima los estudios dicen que primero es el Haemophilus influenza y después es el estreptococo. Le dan a ustedes fármacos que contienen, que inhiben la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, y le pasa el dolor, le dan un antiinflamatorio, le ponen clorofenaco a la larga, le dicen que no coma cosas picantes, etc. y se sana. Pero si le vuelve, bueno, se puede comprar el tamífero. Son cuadros que se sanan fácilmente. Si se te hincha la cara un poco más, le das tratamiento. Si te da una somatitis, ya le dije, se da tratamiento para gran positivo o negativos y se opera, y se sana. Pero hay infecciones en cabeza y cuello que comprometen los espacios profundos. Se llaman tumores de los espacios virtuales profundos del cuello. Eso sí amerita una revisión, una clase, porque el paciente se te muere más rápido que un cáncer. Miren, en el hospital de Guayaquil, te voy a haber contado otro Vargas porque con él estuvimos atendiendo. Yo era residente y él era médico asistente. Una enfermera que se automedicaba, le dolía la garganta, tomaba de todo, mezclaba de todo. Y era flaquita, no comía, estaba casada con un tipo que no trabajaba, el otro después, ¿no? Y trabajaba, sacaba el ancho, hacía guardias en la clínica, en el hospital, aquí y allá, y se automedicaba. Hizo una angina de lupus, un cuadro de infección profunda del cuello. No pudo respirar, le hicimos una traqueotomía para que respire, respiró, pero el cuadro ya se había diseminado. Siendo trabajador de la llegó por emergencia, le pusimos el tubo de traqueotomía, respiró mejor, pero tenía diseminada la enfermedad. A partir de los espacios profundos, falleció. Hizo un juicio al hospital, pero no ganó porque era un descuido del paciente, ya fue demasiado tarde. Hicimos todo lo que se debió hacer. Esas infecciones tienen que ver con estos espacios aponeurológicos profundos del cuello. ¿Y qué son las aponeuroses? Me imagino que ustedes sí lo saben.
Dice, las infecciones de los espacios aponeurológicos profundos del cuello son bastante comunes. Las cirugías y los antibióticos modernos han disminuido los niveles. Bueno, está bien. Desde el año 1811, Barnes hace la primera publicación de las aponeurosis y su clasificación y cómo son. Una aponeurosis es una delgada capita que está cubriendo el músculo y sirve para que el cuello se desplace uno sobre el otro. Es muy delgadita, como esa de la bolsa de plástico, como la bolsa de celofán, que cubre un músculo, pero está pegado uno con otro. Es decir, que está pegado, no hay ningún espacio, pero si se llena, se hace real. Es decir, que es un espacio virtual. Las infecciones graves y profundas se describen en el cuello visceral. El cuello tiene dos partes, de modo general. La parte visceral anterior, donde están todos los órganos nobles, está la laringe, está la tráquea, la carótida, la yugular interna, el nervio vago, todos los nervios craneales que pasan por acá, en esa parte anterior. La parte posterior es el cuello muscular, que es dura, está la columna vertebral, cervical y es fuerte. La mayoría de infecciones ocurren en la parte anterior, que es más pequeña. En este corte del cuello, un esquema, la raya negra sería la capita superficial. Acá está la piel, está la grasa, y después de la grasa, antes de llegar al músculo, viene esta capita. Está cubriendo los músculos del cuello. Pero, a medida que profundizas, hay más músculos, tienen los pretiroideos, y luego llegas a la tiroides. La tiroides está cubierta por otra capita, que es la aponeurosis cervical media. Y más adentro hay otras capas que se llaman las aponeurosis de la celda carotidia. La celda carotidia, por protección de la evolución de la naturaleza, para proteger la carótida, el nervio vago y la yugular interna, están aisladas y cerradas por esa aponeurosis. Es la única, que es la aponeurosis profunda, aquí está esta verde, y que está envolviendo por detrás a la prefaringe, a la prevertebral. Entonces, afinando la publicación que hizo Barnes en 1811 hasta hace 24 años, más o menos 25 años, los autores Sandler y Kleff publicaron el orden de todas las aponeurosis y que es útil para entender las infecciones. Comprendiendo esa, podemos nosotros hacer un corte en el cuello y no quedarnos ahí, sino que penetrar hasta el espacio aponeurótico. Pregunta de examen. Hasta ahí tiene que entrar la pinza de Kelly para eliminar. Si lo dejamos encima, no ayudamos mucho. Entonces, en este corte coronal, si vemos aquí que esta es la lengua, esta es la faringe, debajo de la mucosa y de la submucosa, está este espacio que se llama parafaringio. Lo van a escuchar a lo largo de toda su vida de médicos. Se llama espacio parafaringio o espacio pterigomaxilar o espacio faringolateral. Es clave ese espacio, es virtual, porque se comunica con el espacio perivertebral y adelante con el mediastino. Entonces, una infección allí es grave, es severa. Como le digo, esta enfermera murió en 3 días, ¿no? Se infectó, estuvo 4 o 5 días en su casa, se le hinchó el cuello, y como ella solía tomaba su medicina, cuando ya no podía respirar, se fue a emergencia, como a las 2 de la mañana. Tuvimos que hacer una pequeña de urgencia, respiró mejor. Y los doctores de cuidados intensivos tienen que dar cualquier cantidad de antibióticos. Pero le enseñó porque hizo una sepsis, un CID. ¿Qué es la CID? Coagulación intravascular diseminada. Entonces, lo verde es este espacio. Aquí, debajo de la mandíbula, tenemos el espacio submandibular. Acuérdense esos dos, espacio parafaringio y espacio submandibular. El espacio submandibular incluye el espacio sublingual y el espacio submaxilar. Es clave, porque una infección dentaria del segundo o tercer molar son las causas de la etiología moderna en la actualidad de las infecciones de esta parte profunda del cuello. Si ustedes ven a un paciente que está hinchado en la parte de aquí del cuello, casi es seguro, 95%, de que
Se le causó porque no se cubrió el diente, le hicieron una endodoncia, le hicieron una apicectomía, una exodoncia dentista. Dice, hace 7 días estuve con el dentista, las infecciones no llegan a 7 días, sino que en 5 o 6 días, y ahora tiene una infección que está creciendo, no puede comer, casi no puede hablar bien, tiene síndrome de papa caliente en la boca, habla, tiene rinolalia, habla con nariz porque esto está aumentado de volumen. Dice, las infecciones de inicio o origen dentario. Pero aparte de eso hay un porcentaje que no identificamos de dónde viene la etiología, pero están ahí. Y la cantidad de gérmenes, estreptococo, metebolítico, simórfico, estafilococo, en fin, todas esas cosas. Ustedes lo van a mirar y lo van a aprender. Pero este dato es importante. En la boca tenemos gérmenes anaerobios y eso vale para el tratamiento. Escúchenlo bien, anótenlo en su cuaderno para que cuando estén seguros puedan indicar. Ustedes pueden consultarlo por internet, sí, pero no van a tener línea, no van a tener cobertura de internet. ¿Y con quién lo van a consultar? No hay médicos en la redonda. Tienen que sacar sus apuntes y ver. Ahí se van a dar cuenta de que en la boca tenemos gérmenes anaerobios. Y si no le dan una medicina anaeróbica como el metronidazol o la clindamicina, van a fracasar ustedes en sus tratamientos médicos. Y se van a echar y hasta se les puede morir y decirle al doctor, no piensa que tú ya te dio, y la familia te reclama y que a todo te hace un juicio. Y entonces, imagínense, de 10 a 1. Todos estos son anaerobios, bacteroides, gran negativo, fusobacterium gran negativo, Prebotella gran negativo, el Actinomyces que es gran positivo. Y lo tenemos en la boca como 500 gérmenes. La angina de Ludwig es lo que le decía, que en Inglaterra, hace más o menos 70 años, moría cantidad de gente, y lo consideraban una epidemia, ¿no? Una epidemia que, como la de histeria, que no podía respirar y era una angina que Ludwig lo describió, pero no con los espacios que sabemos ahora. Había la infección del diente o de la faringe, una faringitis, por eso que puede hacer la faringitis y la amigdalitis, no es bueno estar con ella varios días, ¿no? Infiltraba los espacios y elevaba la lengua hacia arriba. Es decir, que comprometía el espacio bilateralmente sublingual en ambos lados y elevaba la lengua. Si eleva la lengua, incluso la base de la lengua para dar por donde respiramos, porque yo puedo respirar por la boca si se tapa la nariz, pero si me tapan de atrás, el paciente se asfixia y se muere por asfixia. Dice acá, la angina de Ludwig es una celulitis de rápida diseminación que generalmente comienza en el espacio submaxilar a partir del molar segundo o tercero, infectando en el 70-80% de los casos, con periodontitis, absceso periapical. Se extiende con rapidez involucrando el espacio sublingual, por lo general de modo bilateral, con la consecuente elevación de la lengua hacia arriba, se entiende, provocando obstrucción grave de la vía aérea, causando la muerte por asfixia. El tratamiento debe ser urgente. No hay tiempo para hacer tomografía. ¿Y por qué no? Porque si le hacen un ratito. No, el paciente no puede echarse. Esta enfermera que murió a las 2 de la mañana, le obligamos una tomografía, pero no podía echarse porque se asfixiaba. Entonces pasa directo a sala de operaciones para la traqueotomía y cortes en el cuello. Por lo tanto, para concluir y terminar, la angina de Ludwig es la infección más severa en cabeza y cuello, en los espacios profundos del cuello, y se trata con drenajes bilaterales del cuello, con cervicotomía, con traqueotomía, lo ideal sería con una tomografía previa, con antibióticos de amplio espectro, incluyendo gran positivo, gran negativo y anaerobios. Aquí está el esquema, que esto se hincha y se cierra, el paciente no puede respirar, miren acá se ocluye la vía aérea y el paciente se muere. Muy bien, alumnos, ¿alguna pregunta para pasar la lista?
Pueden preguntar a alumnos porque es su última clase de que usted va a dar su examen.